Hola, hermosa familia del Señor, buen día en este precioso día de sol. Vengo de la playa de darme un chapuzón, el agua estaba helada, había neblina, efectivamente. Cuando hay neblina y hay calor, el agua del mar está bien fría, pero ¿quién nos quita lo bailado? Delicioso igual, disfrutando de las cosas que Dios nos concede y nos da. Los limeños somos unos privilegiados, una de las pocas capitales del mundo que están al lado del mar. Imagínense qué lujo y lo disfrutamos. Uf, había cualquier cantidad de gente, un montón. Y la presentación oficial a mi querido amigo, por supuesto, el mate. Hoy estamos finalizando esta carta primera de Juan, capítulo 5. Es importante ver que toda la carta de Juan tiene un hilo conductor. Es importante entenderlo porque de esa manera podemos entender cosas que Juan pone que por ahí no son tan simples de entender, ¿no? O sea, el idioma que ellos usan obviamente no es el castellano. La Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego, según los libros. Inclusive hay libros que están mezclados. El hebreo, el Antiguo Testamento, básicamente todo. El arameo, un poco de arameo a finales del Antiguo Testamento, pero principalmente todo lo que es el Nuevo Testamento, durante la vida de Jesús. Y el griego, que era el idioma, como decir ahora el inglés, era el idioma erudito. Pablo lo hablaba, Lucas lo hablaba, muchos de ellos lo entendían aunque no lo hablasen, sobre todo los judíos que vivían fuera de Jerusalén, en la diáspora, fuera. Entonces son tres idiomas y obviamente ellos escriben de una manera que al traducirlo y al traducirlo y al traducirlo, nos ha llegado pues, con un lenguaje Reina Valera 1960, ¿no? Que no es fácil de entender. Pero aquí vamos, haciendo todo el mejor esfuerzo. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Una de las líneas conductoras es Juan defendiendo la divinidad y la humanidad de Jesús. Acuérdense los gnósticos. Ellos decían que todo lo que era de la carne es malo, todo lo que es del espíritu es bueno. Entonces, si Jesús vino en carne, era malo. Definitivamente no tenía nada bueno. Y Juan está queriendo defender porque dice, no, Jesús vino en carne, pero él fue 100% bueno, como humano. ¿Por qué es el peligro grande de caer en el gnosticismo? Porque pensar que todo lo que es físico es malo y todo lo que es metafísico fuera del cuerpo es bueno. Desprestigiamos la obra de Jesús redentora y eso sería algo terrible. Y toda la carta de Juan es defendiendo la humanidad de Jesús, que él vino como ser humano, sentía, sufría, se cansaba, tenía hambre, padecía, de pronto cólicos, dolor de estómago, normal, como cualquier persona normal. Entonces, es importante reconocer a Jesús como el Cristo, porque de esa manera estás diciendo, si amas al Padre, amas al Hijo. Si amas al Hijo, amas al Padre, no desvinculándolos. No hay forma que en el cristianismo se desvincule a la persona del Hijo con la persona del Padre. No somos ¿cómo se diría? Trideístas de tres dioses. Es un solo Dios cumpliendo tres funciones diferentes. Un solo Dios. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Un paso más adelante. Juan siempre da un paso más adelante. Amas a Dios, tienes que amar a Jesús, pero tienes que amar también a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dos requisitos como hijos de Dios. Amar a Dios, amar a Cristo, sí, por supuesto, pero amar a los que son hijos de Dios. Y el tercer requisito que ya sale por decantación es guarda sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos. ¿Por qué recalco tanto esto? Porque estos cristianos que se van por la senda de la gracia
que todo es full gracia, yo puedo hacer lo que sea, vivir como sea, pensar lo que sea, porque vivo bajo gracia y todo está bien, es un extremo y un ala, como todo extremo, un poco peligroso. Esa gente vive al borde del abismo, juegan con el abismo y es peligrosísimo porque cuando haces eso te puedes caer. Acuérdense de Kiko Ledgar, los que somos mayorcitos ya, y nos acordamos que él era muy gracioso y por hacer una de sus payasadas de caminar sobre el borde de un segundo o tercer piso, la baranda, por caminar y hacerse el gracioso, se cayó. A partir de ahí se golpeó muy feo, ¿no? Y nunca pudo salir de esa, ¿no? Entonces, no seas un Kiko Ledgar, no juegues al borde del abismo, es el mensaje. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, lo repite. Él lo puso en el versículo 2, guardamos sus mandamientos, lo pone en el versículo 10, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Yo he enseñado por años lo difícil que es vivir la vida cristiana, lo complicado, lo cuesta arriba, prácticamente titánico que es hacer eso. Sin embargo, todo lo que yo he enseñado se me desdice, se me desmiente en un solo versículo, en una frase de un versículo. Sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa la palabra gravoso? Otra vez, Reina Valera 1960. Significa costosos, molestos y pesados. ¿Por qué hemos pensado por tanto tiempo que vivir la vida cristiana es algo tan costoso, molesto y pesado? Porque hemos mezclado antiguo pacto con nuevo pacto. Los hemos mezclado y hemos estado con el patito de la tía Lola, con una patita aquí, con una patita acá. Cuando hacemos eso, no hay forma que podamos vivir un evangelio de libertad. El nuevo pacto, entre una de las muchísimas cosas que trae, es libertad, es perdón, es amor, es paz, es gracia. El antiguo pacto es, haces bien te premio, haces mal te castigo. Cuando mezclas, aparte de hacer un pan con mango, entonces ya la cosa te resulta complicada. En el nuevo pacto, vivirlo bajo el pensamiento y el criterio del reino, se te hace sumamente ligero, se te hace fácil, si me dejo entender. Pero cuando traes del antiguo pacto los deberes y la ley es exigencia, tienes que cumplir, tienes que hacer, tienes que. En el nuevo pacto es libertad. Si tú quieres, lo haces, recibes recompensa. Si tú no quieres, no lo haces, no recibes castigo. No hay problema, no lo hagas. Nadie te va a dar un palo en la cabeza. Pero cuando tú mezclas y haces un menjunje, no sale nada. Es como cuando mezclas las plastilinas de varios colores. Terminas quedándote con un gris feo que no te dice nada. Por la mezcla, exactamente. Sus mandamientos no son gravosos. O sea, en criollo, se puede vivir el evangelio de una manera feliz, en paz, en libertad, con gracia, con alegría. No esos cristianos que viven amargados y se dan de latigazos porque qué difícil que es ser cristiano. Este versículo desmiente ese criterio y ese pensamiento tan torcido por otro lado y le pones tanta carga a las mochilas que la gente ya de por sí carga. No hay forma. Versículos 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En 2 versículos se repite 4 veces el verbo vencer. ¿Qué te dice eso? Somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Exactamente. Desde el vamos, tú partes desde la victoria. Tú no te esfuerzas, ni haces, ni buscas, ni te desesperas para lograr victoria. Tú ya eres tiempo pasado, un pasado perfecto. Tú ya eres un vencedor. Partimos desde el punto de
1 desde la base 0, partimos ya con la copa ganadora, ya la tenemos. Y lo que nos está diciendo aquí, lo que es nacido de Dios vence al mundo. No más el criterio de soy un pobrecito, yo qué voy a poder hacer, el mundo está bajo las tinieblas, el diablo es muy poderoso, yo solamente estoy solito, Cristo y yo no podemos hacer nada, nada de mayoría aplastante, soy un barquito de papel en medio del océano. Eso no es lo que dice acá. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, la fe, la fe. La fe mueve montañas, la fe te hace creer, la fe te hace estar por encima del punto de flotación. La fe hace que tú veas más allá del túnel oscuro o del pozo oscuro o de la situación en la que estés viviendo. La fe es la que te da la confianza, la esperanza, la certeza, la tranquilidad de que vivimos bajo la gracia, la unción, el poder y todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otra vez Juan revalidando la persona de Jesús como Dios y como Hijo de Dios. No solamente como hijos de Dios, porque conocemos grupos particularmente cristianos que solamente creen en el Padre y a Jesús lo desprestigian y no lo consideran Dios. No, no de esa manera, no solamente como hijo de Dios, sino Él como Dios mismo, como el Padre y yo somos uno. Y vamos a ver el versículo luego un poquito más adelante, cuando Juan lo ratifica de una manera tan absoluta. Entonces, somos vencedores. Que eso nos quede bien clarito. Tú no haces cosas para lograr victoria. Tú partes desde la victoria. Y por supuesto, cuando ya sabes, cuando ves un partido en diferido que tu equipo favorito ganó, lo ves feliz porque ya sabes que ganaste. Igualito, igualito. Tú ya estás en un partido en diferido delante de Dios. Versículo 6 habla nuevamente del pensamiento gnóstico. Es un poquito complicado este versículo, vamos a tratar de desgranarlo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué quiere decir este versículo? Revisando y buscando a los grandes exégetas como Matthew Henry, al cual admiro profundamente, vivió en el 1700, pero la tenía clarísima. Él dice cuando se refiere a agua, cuando Jesús inicia su ministerio, cuando se bautiza en las aguas del Jordán con Juan el Bautista, agua. El agua siempre simboliza pureza, limpieza, siempre. Y sangre. No es muy difícil de asociarlo con la pasión, todo lo que el Señor tuvo que pasar y sufrir en esa horrenda pasión, sangre, derramando hasta la última gota de su sangre. Cuando le clavan la espada, sale sangre y agua. Ya no le quedaba una gota de sangre en su cuerpo. Había sido tan brutalmente castigado que digo castigado por usar una palabra, tan torturado que ya no le quedaba nada. ¿Quién da testimonio de todo esto? El Espíritu. Cuando tú alojas al Espíritu Santo dentro tuyo como un huésped de lujo, tú eres capaz de discernir, darte cuenta, lo que dije la vez pasada, esas corazonadas, esas sensaciones, eso que tú percibes. El Espíritu es el que da testimonio. Si tú tienes alojado de una manera apropiada al Espíritu Santo, Él te va a dar testimonio qué tengo que hacer, qué decisión tengo que tomar, a dónde debo de ir, debo de renunciar, debo de hacer esto o aquello. El Espíritu es el que da testimonio y dice, el Espíritu es verdad. Nadie te va a dar las cosas tan claras como el mismo. Hay veces que uno tiene como una venda, ¿no? Y de pronto Dios, de una manera instantánea, te da una respuesta que todos esos vendas, esos velos que te tapaban son descorridos, pero en un instante. Ese es el Espíritu Santo. Depende de ti, cómo tienes activo al Espíritu Santo dentro tuyo.
El versículo 7 repite, son los que dan testimonio, el agua, la sangre y el espíritu. Versículo 8 lo repite, o sea, Juan es repetitivo, altamente repetitivo. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a olvidar. Entonces, cuando se repite, porque antiguamente se estudiaba de memoria, porque lo que has aprendido de memoria no te lo olvidas más. La oración, yo me acuerdo, es la menor unidad sintáctica con sentido completo e independencia sintáctica. O sea, mira cómo me memoricé qué cosa es no oración de orar, sino la oración como una frase. Lo aprendí en primero y media, lo olvido más, igual que las tablas de multiplicar y tantas cosas que hemos aprendido de memoria. No te lo olvidas más porque fue repetitivo. Lo repite en el versículo 6, lo repite en el 7 y lo repite en el 8. 3 son los que dan testimonio y estos 3 concuerdan. Para los israelitas, el testimonio de más de 2 personas era válido en un juicio como si fuese declaración jurada. Y Juan va y lo repite y lo repite y lo repite. Versículos del 9 al 13. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, lo que acabo de decir, 2 personas daban testimonio y era totalmente válido en un juicio. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Siempre Juan rebatiendo a esa corriente gnóstica. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No hay forma de desvincular al Padre con el Hijo, ni al Hijo con el Padre. Si crees en el uno, crees en el otro. Y si crees en el otro, crees en el uno. Van juntos. Es un pack indivisible, tipo siamés. Y Juan va un paso más todavía. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Cuando tú te entregas a Dios, tú oras en el nombre de Jesús, recibes al Hijo, a Jesús, como Señor y Salvador. Por supuesto que estás recibiendo a Dios, obviamente, pero en la persona del Hijo. Y Juan va un nivel más alto todavía. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, es una escalada, bla, 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 dispara. Como es Juan, él siempre dispara, él es un cohete. A él habría que decirle eso, el cohete espacial, que en aquella época no existía. Por eso es que a Juan le dicen el águila, el ave que vuela más alto que cualquier otro animalito que vuela. No tienes al Hijo, no tienes la vida. Entonces tu pregunta podría ser, si tú eres curioso, ¿y qué pasa con todas las personas creyentes que no han recibido a Jesús porque en sus religiones no les enseñan eso? En Romanos dice que cada persona será juzgada según la ley de su corazón. Si nunca jamás le dieron testimonio, no supieron que existía, en sus religiones eso no se mencionaba, y es una cuestión entre esa persona y Dios, porque dice Romanos también que la misma naturaleza, el mundo, da testimonio de Dios, del Dios creador, del Dios amoroso, del Dios protector, el Dios que vela por nosotros. Y eso es una cuestión que no te compete ni a ti ni a mí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué malo que es Dios? ¿Va a mandar al infierno a todos los que no han recibido a Jesús? Vamos a empezar con tu abuelita, ¿no? Tu abuelita, mi abuelita y la abuelita de todos. Esa dulce viejecita que no recibió a Jesús porque en su corazón ella tenía otra enseñanza. Entonces, ¿qué? ¿Se va al infierno? Esa es la pregunta que siempre hacemos, ¿no? No sé por qué siempre metemos a la abuelita. Esa es una cuestión entre Dios y la persona. ¿Tú crees que Dios es injusto? ¿Tú crees que Dios es malo? ¿Tú crees que Dios mandaría a alguien al cacho simple y llanamente porque nunca jamás en su vida recibió a Jesucristo? Puntos suspensivos. Lo dejamos ahí nomás. Entonces, que quede claro, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero acabas de decir, yo sé lo que acabo de decir, y está eso en Romanos, lo puedes leer tú, bien bonito. Romanos capítulo 1, capítulo 2.
es entre Dios y la persona, pero para ti, cristiano, no hay pretexto, para ti no hay excusa. El desprestigio que estaba sufriendo la persona de Cristo es lo que Juan está defendiendo y lo que Juan está poniendo por encima de cualquier cosa. Los gnósticos estaban desprestigiando al Jesús humano. Y desprestigiar eso es desprestigiar la obra redentora de Dios. El símil, la metáfora, los tipos y sombras en el Antiguo Testamento era el Cordero Pascual, ese cordero que se comió un día antes de que Israel salga de Egipto. No tenía que no cortarse, no partirse, comerlo todo esa noche, no dejar nada para el día siguiente. Es exactamente lo mismo, es la misma comparación, ¿no? O sea, esto es lo que tienen que hacer, así, así, así. Y ese cordero simbolizaba el pacto que Israel estaba haciendo con Dios. Ese es el símil, ese es el tipo y sombra, como se le dice, lo que el Antiguo Testamento apuntaba hacia lo real y verdadero, que fue obviamente el Señor Jesucristo y su obra redentora. Los versículos 14 y 15 dicen: y esta es la confianza que tenemos en Él. Bueno, el versículo 13 es el mismo nivel que sigue usando Juan respecto al Hijo y al Padre, ¿no? Los que creen en el nombre del Hijo de Dios sepan que tienen vida eterna, y para que sepan que Jesús es el Hijo de Dios. Un poco repitiendo lo mismo. 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Me detengo y recalco por aquellos cristianos que Dios cuídame, Dios tráeme, Dios hazme, Dios llévame, Dios cómprame, Dios regálame, Dios el chico de los mandados. Pero acá lo está diciendo claro, esta es la confianza, porque tenemos confianza, nos acercamos a Dios de esa manera. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Señor, que el perro de mi vecino se muera, porque me ensucia mi jardín. Conforme a su voluntad, Señor, que mi suegra se vaya a vivir a la China, pero que se vaya a pie y sin boleto de vuelta. Conforme a su voluntad. Señor, que a mi jefe le dé un, no sé, tipo herpes y que se quede en su casa por 2 años. Conforme a su voluntad. Punto número 1, pedir conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, tú puedes pedir cualquier cosa, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántas veces has pedido cosas que no has recibido? Muchas. ¿Por qué? No sé pedir, Dios no me escucha, Dios a mí no me ama, hay otras personas que Dios les hace más caso, Dios a mí no me quiere, no soy su hijo favorito. No, nada, nada, nada de eso. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. No podemos estar pide el brazo largo, ¿no? No sale bien en la... pide, y el brazo corto, da. No podemos estar en este plan. Y eso es lo que mucho cristiano hace. Pide, todo el tiempo pide. A Dios, a Jesús, a los cristianos, al vecino y al arbolito de la esquina. Piden, siempre están pidiendo, pero para dar la manito corta, ¿no? La manito que tienen ahí anquilosada, no da. Chiquito, poquito, lo que cae, ¿no? Y no, en una manito así, pues mucho no cae, ni siquiera puedo dar la vuelta, casi. Eso es. Pedir, sí, pero ten en cuenta que guardar sus mandamientos es un requisito para poder recibir las cosas que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. He dado algunos ejemplos tirados de los pelos, ¿no? Obviamente, podemos usar ejemplos mucho más prácticos, ¿no? Pero, Señor, hazme rico. Señor, dame una casa más grande. Señor, quiero una casa con piscina. Señor, mi casa de playa.
Yo muchas veces he pensado que no he recibido todavía la casa de playa porque no me verían ni las pestañas si yo tuviera una casa en la playa. Entonces, como Dios quiere que me vean las pestañas, todavía no me la da. Algún día, no desesperemos. Entonces, debemos someter lo que pedimos a la voluntad de Dios. No al revés, que Dios me dé lo que yo quiero, porque Dios no es mi chulillo. ¿Se entiende? Espero que sí. También hay un tema interesante con respecto a las declaraciones y o visualizaciones y o embarazos, ¿no? Tú visualiza lo que quieres, embarázate de lo que quieres, declara lo que quieres. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, con las declaraciones, con las visualizaciones y con los embarazos, siguiendo estas reglas. Aquel que guarda sus mandamientos y aquel que pide conforme a la voluntad de Dios, siempre. Si estoy pidiendo cosas, ¿qué tiene de malo pedir que sea rico? De pronto, con lo que has tenido hasta ahora, antes de ser rico, no has sido generoso con la obra de Dios. Has sido tacaño, mezquino, egoísta, has pensado en ti. Entonces, ¿por qué Dios te daría más? Acuérdate que si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Los principios de Dios hay que respetarlos y ponerlos en práctica, porque no están ahí de adorno, están para utilizarlos y usarlos. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados de muerte. ¿Cuántas veces se repite la misma frase de pecado de muerte? A ver, 1, 2, 3, 4 veces. Estate siempre pendiente de cuando algo es repetitivo en la Biblia, que se repite un verbo, una frase repetitiva, porque es importante. Por alguna razón el Espíritu ha permitido que la persona que estaba escribiendo sea repetitiva y la ponga pecado de muerte, pecado de muerte, pecado de muerte. ¿Qué quiere decir? Hay varias opciones y estuve revisando a varios eruditos, varios exégetas de la Biblia. ¿Qué es lo que quiere decir pecados de muerte? Por un lado podrían ser pecados, se me fue la palabrita ahora, contra el Espíritu Santo, esa palabrita contra el Espíritu Santo, se me fue, blasfemia. Gracias. Podría ser, lo dicen en los evangelios, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado de muerte. Antiguamente se creían que habían 3 pecados de muerte, que era adulterio, homicidio e idolatría, que esos eran los pecados de muerte. Pero al hacer esa separación, caeríamos en el mismo error de pecados mortales y pecados veniales, o mentiras blancas y mentiras negras. Podría ser eso. Y por otro lado, lo que la mayoría apoya es a cristianos que han dejado de ser cristianos, que han renunciado a su fe. Pero se choca con la idea de que cuando eres cristiano, siempre es como que tienes el apellido Gutiérrez. Siempre vas a ser Gutiérrez, hasta el día que te mueras, aunque tú reniegues y aunque te cambies de apellido. En tu ADN siempre está la familia Gutiérrez, ¿no? Entonces, todas las cosas que se ponen como pecados de muerte es como que, y entonces, ¿cuál sería el pecado de muerte por el cual yo ni siquiera tengo que pedir por mi hermano? En verdad, claramente no lo sé. No lo sé, pero sí sé que tenemos que interceder. Sí sé que tenemos que estar abiertos a proteger y a cuidar, no solamente lo que es mío, sino también a mi hermano. Porque acuérdate que todo Juan, toditito Juan, está llenecito de citas. Tú eres hijo de Dios, vela por tu hermano. Tú eres hijo de Dios, ama a tu hermano. Tú eres hijo de Dios, perdona a tu hermano. Tú eres hijo de Dios, fíjate que tu hermano esté bien. Llenecito. O sea, el evangelio práctico, en otras palabras. Y podríamos ir a Santiago 5:20, como para poder apoyarnos un poquito en otros versículos. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Velar por mis hermanos.
Ah, pues ya se fue a otra iglesia, ya no es de acá, ya. Yo como pastor, no es de mi congregación, ¿qué me importa? Que haga lo que quiera, se fue mal, mira qué ingrato que fue. Sigue siendo mi hermano. Me sigo preocupando por él o por ella. Sigo pensando que esté bien y deseándole todo lo mejor. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Mi conclusión, a grosso modo, de por cuáles cosas no hay que pedir. Si alguien consciente y deliberadamente reniega de todo lo que es de Dios, del cristianismo, partiendo por ahí, ¿no? Y te dice, no me llames, no me busques, no quiero saber nada contigo, ¿sabes qué? Estoy harto de todo eso. Entonces es como que, ¿para qué yo voy a estar pidiendo por alguien que no quiere saber nada? Es mi conclusión, lo que a mí me parece. De pronto esté equivocado y tú me digas, no, definitivamente que eso no es. Hay que seguir orando por una persona que se declara abiertamente atea y en contra de Dios. Podría ser y apoyo tu manera de pensar, si ese fuese el caso. El hecho es, Dios ama la oración de intercesión. ¿Por qué no nos quedamos con el A positivo? Ora por tu hermano, preocúpate por tu hermano, vela por tu hermano, fíjate que esté bien, fíjate que el enemigo no esté tomando ventaja sobre ningún área débil de tu hermano. Sí, ¿yo cómo voy a saber eso? En cuanto de ti dependa, pues tampoco te hagas, ¿no? En cuanto de ti dependa. No es un hermano que vive ahora en Groenlandia, ¿yo qué voy a saber de él? Si buenamente te enteras o algún día piensas en esa persona, sueñas con esa persona, ora por esa persona. Eso es lo que Dios está diciendo. Sé una persona intercesora. Ten un corazón intercesor. Y no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte práctica, porque el capítulo 3, si no me equivoco, lo dice, ¿no? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si ves a tu hermano con necesidad, no te hagas el sota. ¿Qué significa no te hagas el sota? Búscalo, googléalo. Versículos 18 y 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sí, sabemos que cuando Adán y Eva entregaron las llaves y la autoridad del mundo al diablo, el diablo tomó de alguna manera el mundo. Jesús recupera esas llaves luego de su resurrección y las vuelve a entregar. Entonces, ¿por qué el mundo está bajo el maligno? Porque tú tienes que tomar esa posta, tú tienes que tomar esas llaves, tú tienes que recogerlas y usarlas. No están para que las pongas de adorno. Estas son las llaves que me dejó el abuelo, Jesús. Ahí las tengo colgadas como una reliquia, para que las uses. Pero hay un versículo que siempre me ha llamado poderosamente la atención y yo lo he repetido varias veces, como cada uno de estos hombres de Dios ve la guerra espiritual. Para Pablo era un ring de box, con guantes y peleándose cuerpo a cuerpo con el diablo. Pedro decía, el diablo anda rondando, buscando a quien devorar. Si tú estás atento y bien parado, no te toca. Juan acaba, como es Juan, el águila, el cohete, el misil, viaja más allá, dice, los que somos de Dios, versículo 18, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Jesús, el que fue engendrado por Dios, Jesús te guarda y el maligno no te toca. Si tú eres hijo de Dios, amas a Dios, al Señor Jesucristo, vives consciente de la presencia del Espíritu Santo dentro tuyo, amas y cumples sus mandamientos, el maligno no te toca, no te pone un dedo ni te toca un pelito, nada, no te toca. Esa era la relación que Juan tenía con el mundo espiritual. Y yo digo que esta es la manera que todo cristiano debe de vivir. Siempre tranquilo y confiado. He dado varios requisitos. Si no te los acuerdas, haz el rewind y regresa 3 minutos antes diciendo si haces esto, el maligno no te toca. ¿Por qué? Porque tú estás guardado por la persona que Dios engendró. ¿Quién es el único que ha sido engendrado por Dios?
La persona del Señor Jesucristo. Exactamente. Sabemos, el nacido de nuevo tiene nueva naturaleza. Tú ya no tienes la naturaleza pecadora. No eres un vil pecador salvado por gracia. Eres una nueva criatura con una nueva naturaleza. Te cuidas de no pecar. No tenemos por qué estar pecando. No, lo que pasa es que somos pecadores. Con ese pensamiento siempre vas a estar pecando. Y no es así. Y con la gracia de Dios. Bajo la gracia de Dios no es el fundamento del nuevo pacto. El fundamento del nuevo pacto es el perdón y el amor. La gracia es una herramienta que Dios nos entrega para vivir este nuevo pacto. La gracia es la que te ayuda. Es como el agricultor tiene su herramienta, ¿no? Su pico y su pala, es sus herramientas. El pintor, sus brochas, sus pinceles. El escritor, bueno, te iba a decir lápiz y papel, pero ahora es la laptop. Nos hemos modernizado. Cada rubro tiene sus herramientas, ¿no? Igualito, de la misma manera. De la misma manera, esto es exactamente igual. Y finalmente llegamos al versículo 21. Dice, hijitos, guárdense de los ídolos. Esta gente vivía metida dentro de un mundo idolátrico, dentro de un mundo donde habían un montón de dioses. Ah, pues eso era en el siglo I, ahora en el siglo XXI ya no. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que ya no? El dios dinero, el dios tecnología, el dios estética, el dios hago lo que me da la gana, ¿está seguro que ya no existe? Guárdense de los ídolos, siempre con una frase tan bonita, ¿no? Hijitos, tan dulce, tan amoroso. Y de esta manera cerramos este libro tan precioso de Primera de Juan. De esta manera le damos gracias a este guerrero poderoso y maravilloso por habernos dejado esto. Tú estás guardado bajo Jesús, el diablo no te toca. En otras palabras, duermes sin frazada. Así que le damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Un beso grande, un abrazo y será hasta la próxima semana.